El 2024 fue un año donde sucedieron muchas cosas y para un especial donde se repasa lo más relevante del año, toca estar pendiente de ciertos personajes. Estos jóvenes me llegaron hoy muy temprano aquí a la casa y venían amanecidos de una rumba. Aquí hemos tomado cafecito y les he dicho que muy bien rumbear, están en su edad, pero que estudien mucho. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue oficialmente llevado a juicio por la Fiscalía el 9 de abril de 2024 por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, convirtiéndose así en el primer expresidente en la historia de Colombia que enfrenta un juicio penal. Uribe, que también fue vinculado con la muerte de Carlos Castaño y la conformación del bloque Metro por el paramilitar Pablo Hernán Sierra en una entrevista exclusiva dada al Tercer Canal. Básicamente, Uribe no tiene cómo salirse de ese proceso. Uribe está condenado. Ser testigo en contra de un personaje, eso no es tan fácil. Por el poder de Uribe, el actor intelectual de la muerte de Carlos Castaño y de Vicente Castaño se llama Álvaro Uribe Vélez. Nosotros hemos puesto presidente, las autodefensas elegimos a Uribe en la primera elección y lo reelegimos. Yo pagué nómina y compré fusiles con plata del Estado, con plata de Ecopetrol. Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Entonces, las FARC y el ELN tienen que estar muy agradecidos con Uribe. De Uribe hay que saber qué hay que decir, y lo que usted no sea capaz de sostenerlo, no lo diga. Los hombres más poderosos de este país se llaman el general Naranjo, Álvaro Uribe Vélez y Vargas Lleras. La judicialización del expresidente Uribe es la paz total de Colombia. Si Uribe no se judicializa, aquí no va a haber paz. La salida era Uribe. A Uribe lo veíamos como un dios. Y lo revelado por el Tercer Canal a cargo de nuestro compañero Alfredo Serrano sobre el narcotraficante Luis Gonzalo Uribe, el Travieso, quien murió en Medellín al caer el avión en el que llevaba a Estados Unidos un cargamento de cocaína. Un hermano de los Uribe Vélez que han intentado ocultar y que podría ser el origen de su riqueza y su ascenso al poder. Un hallazgo que le costó amenazas al periodista Alfredo Serrano y por supuesto aquí en el Tercer Canal. Y para completar el año de Uribe, en este 2024 se siguieron sumando exfuncionarios y cercanos suyos a la lista de condenados, imputados e investigados. Como es el caso de Pierre García, excongresista y exdirector del DPS, investigado por su participación en el caso de Marionetas 1 y 2, donde desviaba la contratación y recibía coimas. Debido a que se fue para Francia, se solicitó una circular roja de Interpol en su contra en enero de 2024, pero después de la jueza le permitió defenderse en libertad bajo ciertas condiciones como comparecer virtualmente ante las autoridades cuando sea requerido. Enrique Ariza Rivas, exdirector de inteligencia del DAS, quien ya purgaba una condena de 8 años de prisión por su participación en las interceptaciones ilegales y seguimientos realizados por el DAS a periodistas, magistrados y opositores políticos durante el gobierno de Uribe, fue condenado a 12 años y medio de prisión el 26 de septiembre de 2024 por el delito de tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque con una condena de 12 años y medio de prisión. Emiro Rojas, ex subdirector del DAS, condenado en abril de 2024 y sentenciado a 14 años y 8 meses de prisión por cargos de tortura y concierto para delinquir relacionados con el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. Manuel Antonio González, exdirector de protección del DAS, llamado a juicio en septiembre de 2024 por su presunta participación en el homicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. César Mauricio Velázquez, jefe de prensa de la Casa de Nariño durante el gobierno de Uribe Vélez, condenado el 3 de diciembre de 2024 a 63 meses de prisión por su participación en el plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Gis Medina entre 2007 y 2008. Y Edmundo del Castillo Restrepo, secretario jurídico de la Presidencia de Colombia durante el segundo periodo del gobierno Uribe. La Corte Suprema de Justicia ratificó su condena el 3 de diciembre de 2024 por su participación en un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Gis Medina utilizando recursos del DAS y fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión.
Y por supuesto, el general Mario Montoya, general retirado del Ejército Nacional, remitido a juicio por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el 18 de diciembre de 2024 debido a su negativa de reconocer su responsabilidad en los mal llamados falsos positivos. En caso de ser condenado, Montoya podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Además, una victoria judicial con Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, que fue absuelto el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. La absolución se dio en relación con los cargos de concierto para delinquir agravado y homicidio asociados al caso del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matrículate hoy. Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, es una mujer, y yo le hablé de 2 mujeres en una entrevista que tuve, que me preocupa mi vida y la de mis hijas, incluso hoy la de mis abogados y de las personas cercanas. Esa persona tiene mucho poder, está al lado del presidente, y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad, porque ella me armó ese complot. Estas fueron las palabras de Sandra Ortiz, ex alta comisionada para las regiones, consejera para las regiones, contra la muy cuestionada directora del DAPRE, Laura Saravia, tras ser imputada y mandada a una guarnición militar por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Un escándalo que empezó en mayo de 2024 con la denuncia de la periodista Paula Bolívar sobre la compra con grandes irregularidades de 40 carrotanques para La Guajira, que terminaron en graves señalamientos del exdirector de esta entidad, Olmedo López, y el entonces subdirector Sneider Pinilla, contra varios miembros del gobierno Petro por un presunto soborno a los presidentes de la Cámara y el Senado para aprobar las denominadas reformas del cambio del presidente Petro. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Irene Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucit Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores, al movimiento político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. El Consejo Nacional Electoral en octubre de 2024 decidió abrir una investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por una presunta violación de los topes de financiación electoral. Los implicados incluyen a Petro en calidad de candidato, Ricardo Roa, gerente de campaña, y otros miembros del equipo, por irregularidades en la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022, lo que ha calificado Petro como una acción de inicio de golpe de Estado contra su gobierno. Afirmaciones cuestionadas por sus opositores y varios tribunales de la rama judicial como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Lo último fue la respuesta de la Corte IDH al recurso que interpuso Petro ante este tribunal internacional, donde declaró improcedente la solicitud, asegurando que este caso no es comparable con el que presentó cuando fue inhabilitado como alcalde, porque en ese entonces sí consideró inconveniente que un órgano administrativo como la Procuraduría lo inhabilitara, pero no ve lo mismo con el CNE. Comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matrículate hoy. Ministerio de Educación Nacional. Tenemos que darle gracias a la gente. Todos los partidos vinieron, nos apoyaron y eso siempre es importante. No queremos hablar de lo que pasó antes del partido porque
no tiene sentido, tenés que salir a hacer el trabajo, como lo dije. Son muchos sueños, ¿no? Muchos sueños, muchas ilusiones, porque mucha gente lleva muchos años acá en la selección y algunos que ya no están acá tenían ese sueño, ¿no? De llegar acá y con todo lo mostrado, darle una alegría al país, ¿no? Medalla de plata, escuche. Después de 23 años, la selección colombiana de fútbol regresaba a una final de la Copa América, esta vez contra la actual campeona del mundo, Argentina. La Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, no se olvidará fácil en Colombia, después de varios hechos vergonzosos que tuvieron como protagonistas a los hinchas colombianos en las tribunas y los triunfos entre Uruguay y Panamá en esta disputa por la Copa América. Ángel Barajas hizo historia al ganar la medalla de plata en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con solo 17 años, el gimnasta colombiano le dio la primera medalla en gimnasia artística para Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos. Colombia, que parecía detenida en el tiempo, el cambio late. 311 obras ejecutadas por Prosperidad Social no solo levantan estructuras, mejoran vidas. Escuelas que cierran brechas, vías que deshacen distancias, mercados que dinamizan la producción local. Obras pequeñas, cambios gigantes, palpitando realidades. Prosperidad Social, el corazón del cambio. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Donald Trump fue reelecto como presidente de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2024, derrotando a Kamala Harris, la candidata demócrata. Trump superó los 270 votos electorales necesarios para ganar, centrando su campaña en temas como la seguridad fronteriza, políticas económicas, desregulación y aranceles, y un enfoque conservador sobre asuntos sociales como el aborto. La campaña y victoria de Trump estuvieron marcadas por controversias, incluyendo su historial de acusaciones legales y la polarización política de los Estados Unidos, el apoyo de Elon Musk y hasta un atentado en su contra. Su victoria fue vista como una revancha después de su derrota en 2020. El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo también las elecciones presidenciales de Venezuela. Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral con el 51.20% de los votos, asegurando su tercer mandato que se extendería hasta 2031. La oposición y varios observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, cuestionaron la integridad del proceso electoral, alegando irregularidades y falta de transparencia. La oposición afirmó haber ganado con cerca del 70% de los votos, según su propio conteo, pero el CNE no publicó las actas detalladas de cada mesa de votación, generando protestas y una crisis política postelectoral. But Saturday, I'm coming to the party, yo. I'm ready. This is behind the scenes, getting ready for Saturday. Boricua. Saturday. Hold there, hey. You know he had Puerto Rican, you know he had hey, Puerto Rican. Hey, para mi pueblo, Boricua, para mi pueblo, tú sabes todo. Where we gonna be at? I don't know what you said. What you say? Say something. You know. Saturday, disciplina. Te amo mucho. Ahí está. Puerto Rico. Ahí tiene. Puerto Rico para que sepa. Sean Diddy Combs
más conocido como Puff Daddy, enfrenta un escándalo significativo por múltiples acusaciones de abuso sexual, tráfico sexual y explotación sexual desde su arresto el 16 de septiembre del 2024. El caso ha revelado abusos sistemáticos, incluido el abuso de menores, y ha implicado a numerosas figuras públicas. Puff Daddy está en prisión preventiva, enfrentando cargos que podrían conducir a cadena perpetua. La investigación ha destapado detalles de sus famosas fiestas, vinculando a celebridades y sugiriendo una red de crimen organizado. Quiero contarle, su señoría, que a través de Papagayo hubo más de casi 200 empresas bananeras que, mediante la Convivir Papagayo, apoyaron con 3 centavos de dólar a las autodefensas, y de esos iba $1 centavo para la autodefensa, uno para ejército y otro para la Convivir, por cada kilo de banano que se exportaba, y esto lógicamente que sumó millones de dólares. Entre ellos estaba Banadex, filial de Chiquita Brand, Banacol, Unión de Bananeros de Urabá, Del Monte, Dol, Augura. Por ahí ingresamos armamento, 4.500 fusiles por un lado, 3.500 por el otro. O sea que por Urabá entraron 8.000 fusiles por lo menos, y millones de cartuchos. Y estaba la Convivir activa, y la Convivir pues sirvió, por supuesto, de bisagra, y no solamente en esta región, pero específicamente Urabá, para todos estos tipos de eventos y situaciones que se presentaron. En junio de 2024, Chiquita Brands International fue condenada en Estados Unidos por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, o más conocidas como las AUC. Le fue ordenado pagar más de $38 millones a las familias de 8 víctimas asesinadas por los paramilitares. Esta condena se suma a la multa de $25 millones que Chiquita ya había aceptado pagar en 2007 por las mismas acusaciones. Esta condena ha sido vista como un logro significativo para las víctimas y sus familias, así como un recordatorio de la larga historia de controversias asociadas a Chiquita Brands, heredera de la United Fruit Company, y su implicación en eventos históricos como la masacre de las bananeras de 1928 en Colombia. Los últimos días fueron muy duros. Yo me sentí mal de tener que asistir allá, de tener que ir, especialmente el último día. Pero cuando yo salí, las personas que me acompañan de seguridad me comentaron que la fiscal encargada había estado toda la tarde allí coordinando la llegada de la nueva fiscalía. Pensé que coordinando, o sea que ya hay una decisión. Bueno, listo. Los medios tradicionales ese fin de semana se dedicaron a decir que ya había una persona que tenía tantos votos, otra que no sé qué. Bueno, trata uno como de hacer oídos sordos, sin embargo no se puede. Esa noche, cuando yo llegué a la casa, después de haber tenido algunas entrevistas, no en la corte, ya sabía que iba a pasar allá. Y recibí la información que un grupo, al margen de la ley, había dado una orden de que yo no podía llegar a ser fiscal. Esto es la primera vez que lo digo. Y lo digo ¿por qué? Porque sé que dentro de las demandas que hicieron hay una respuesta muy ofensiva hacia mí por parte de la Corte Suprema de Justicia. La elección de la nueva fiscal general de la Nación en Colombia fue un proceso marcado por tensiones políticas y judiciales. La Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como fiscal general para el periodo 2024-2028, el 12 de marzo de 2024, tras varios intentos fallidos de alcanzar la mayoría requerida de 16 votos. La elección estuvo precedida por la controversia debido a la renuncia de Amelia Pérez. Antes de la elección de Camargo, la fiscalía fue dirigida interinamente por Marta Mancera, quien enfrentó críticas y cuestionamientos sobre su gestión y posibles vínculos con el narcotráfico junto con el exfiscal Francisco Barbosa. Con este momento, el señor presidente Gustavo Petro Urrego firma la ley que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones. Se firma en este momento
la ley de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar en compañía de todos ustedes. Queda oficialmente sancionada la ley de la reforma pensional en favor de todos los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos. Sin lugar a duda, el mayor triunfo legislativo que tiene el gobierno Petro hasta el momento ha sido la reforma pensional, sancionada en julio de 2024. Una reforma que busca ampliar la cobertura pensional y garantizar una vejez digna para todos los colombianos, introduciendo un sistema de 4 pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Esta reforma es vista como un paso hacia una mayor equidad social, aunque genera debates sobre su sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, enfrenta varios desafíos legales en la Corte Constitucional desde su aprobación. La Corte Constitucional ha recibido numerosas demandas contra la reforma. La situación sigue en desarrollo, con la Corte Constitucional como el árbitro final sobre la constitucionalidad de esta reforma pensional. La Dirección de Inteligencia Policial de Colombia, se llama DIPOL, para la compra de Pegasus. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. Esta denuncia la hizo el presidente Gustavo Petro el pasado septiembre de 2024, donde aseguró que durante el gobierno de su predecesor Iván Duque se habría comprado el software espía Pegasus por $11 millones en efectivo para espiar a opositores y magistrados. La Fiscalía abrió una investigación para determinar la veracidad de la denuncia sin encontrar pruebas definitivas hasta el momento. La empresa NSO Group y Estados Unidos confirmaron la compra del software espía Pegasus por parte de Colombia en el año 2021. La denuncia ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha puesto el foco en la transparencia y la legalidad de las operaciones de inteligencia en el país. Masacre laboral en Canal 1. Así lo ha denunciado el senador Wilson Arias, la Central Unitaria de Trabajadores y los empleados de CMI. La masacre laboral que se está registrando en el Canal 1, cuya frecuencia del espectro electromagnético pertenece al Estado, pero de la cual se ha apropiado de facto el conglomerado de medios español, el Grupo Prisa. Incluso el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema, convocando a los trabajadores a la organización y a la resistencia. Invito a trabajadores y periodistas del Canal 1 a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente. La operación hecha por el Grupo Prisa, sin consulta del gobierno, no puede ser una masacre laboral, ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos. El Canal 1, que es un canal público y que alguna vez fue una plataforma que garantizaba la pluralidad en la televisión colombiana, está hoy en el centro de la crisis. Desde octubre de este año, más de 30 trabajadores han sido despedidos sin justa causa y cerca de 200 empleos más están a punto de desaparecer. Este abuso, denunciado como masacre laboral, es solo el comienzo de un problema aún mayor. Detrás de esta crisis laboral se encuentra Plural Comunicaciones, el consorcio que en 2017 obtuvo la concesión para operar Canal 1, con la participación de las productoras colombianas CMI, RTI y NTC, además de HMTV1 SAS, filial del conglomerado estadounidense Hemisphere Media Group, quien dispuso el 100% de los recursos de la licitación, aunque para cumplir la ley solo aparecía con el 20% de la participación accionaria del consorcio. Parte de los compromisos de Plural Comunicaciones a la hora de asumir la concesión implicaban preservar la pluralidad en el canal y su programación, pero la realidad dista mucho de esa promesa inicial.
A través de un proceso llamado capitalización de deudas, Hemisphere Media Group absorbió progresivamente el control de Plural Comunicaciones, hasta consolidar el 100% de las acciones del consorcio en 2022. Este control extranjero sobre un medio público viola las leyes colombianas que limitan la participación foránea hasta en un 40%, siempre que se dé en condiciones de reciprocidad con las leyes del país de origen, lo que en este caso es tan solo del 20%. Como si fuera poco, esta toma extranjera de la televisión pública de las y los colombianos también traiciona el espíritu pluralista de Canal 1. En 2024, Plural Comunicaciones fue más allá. Sin autorización del gobierno, firmó un acuerdo con el grupo Prisa para retransmitir sus contenidos radiales en Canal 1. Esto ha convertido al canal en una extensión de las emisoras de Prisa, eliminando contenidos originales y desmantelando los empleos de quienes trabajan en el canal. Y mientras tanto, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encabezado por el ministro Mauricio Liscano, permanece en silencio. Este ministerio, encargado de supervisar el cumplimiento del contrato de concesión, no ha hecho nada por frenar estas irregularidades. El país se pregunta, ¿por qué las autoridades permiten que un bien público como el Canal 1 sea explotado por un conglomerado extranjero en contra de la ley y sin mediar ninguna autorización? Desde su creación, Canal 1 se rige por la Ley 680 de 2001 y la Constitución, que prohíben la concentración de medios y garantizan que las voces de Colombia estén presentes en la televisión pública. Plural Comunicaciones y Hemisphere Media Group están incumpliendo las normas. Hoy, el control de Canal 1 está en manos de una sola entidad y los trabajadores colombianos están pagando el precio. Colombia necesita que el Ministerio TIC y las autoridades actúen para detener esta usurpación de un canal público. El pluralismo informativo y el derecho a una televisión diversa están siendo amenazados. El Canal 1 es de todos, no de un conglomerado extranjero. Es hora de exigir una respuesta, proteger los empleos y recuperar la televisión pública de los colombianos. En 2024, la guerra entre Rusia y Ucrania se intensificó con combates en múltiples frentes, especialmente en Donetsk y Kursk. Ucrania lanzó incursiones en territorio ruso, mientras Rusia avanzó en el este, tomando varias localidades. Estados Unidos y la Unión Europea proporcionaron apoyo militar significativo a Ucrania, incluyendo el uso de armas contra objetivos rusos cerca a la frontera. Hubo un aumento en los ataques con drones y misiles afectando infraestructuras de civiles. La guerra causó miles de muertes y desplazamientos con acusaciones de crímenes de guerra. El conflicto entró en una fase de estancamiento por ofensivas limitadas y negociaciones de paz esporádicas. En este mismo año también se intensificó fuertemente el conflicto entre Israel y Gaza, resultando en una de las peores crisis humanitarias en la región. Israel lanzó operaciones militares en respuesta a ataques de Hamas, causando miles de muertes y desplazamientos masivos en Gaza. Hubo bombardeos intensos, con reportes de más de 44,000 palestinos muertos y un bloqueo que agravó la escasez de alimentos y servicios básicos. La ONU y diversas naciones pidieron un alto al fuego, un cese al fuego, mientras que la violencia se extendió al Líbano, con enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbollah. Diplomáticamente se realizaron intentos de mediación, pero sin resultados significativos hasta finales de este año.
Si no me volaron la caneca, ¿usted también? No, yo no traigo. No, mano. Si no me volaron la... No, mano. Una sequía histórica debida al cambio climático propició que en 2024 una oleada récord de más de 400.000 incendios en Sudamérica, Brasil y sus valiosos ecosistemas de la Amazonía, el Pantanal y el Cerrado fueron de las zonas más afectadas, con más de 234.000 focos hasta octubre. Las llamas arrasaron más de 22 millones de hectáreas entre enero y septiembre y el humo de los incendios alcanzó a las principales ciudades brasileñas e incluso llegó hasta Buenos Aires y Montevideo. Bolivia fue otro de los países más castigados con 7.2 millones de hectáreas destruidas tan solo en la provincia de Santa Cruz. Además de incendios que se acercaron a Bogotá y a Quito, Colombia y Ecuador sufrieron una sequía que les implicó largos periodos de cortes de electricidad y racionamiento de agua. Bueno, Jessica, este fue el resumen que preparó el Tercer Canal. Obviamente se quedan muchos hechos noticiosos, se quedan muchas polémicas, pero estos pues según también los trends, las diferentes temáticas que se han tratado en otros medios de comunicación y por supuesto la opinión pública en las redes sociales, fueron los temas más relevantes en este 2024 a nivel mundial y en Colombia. No sé si usted tenga presente algún otro que vio entrar en esta lista o cuál de estos cree que se le vio pues dar más espacio por el tema de la importancia que tuvo este año. Pues Julián, dos eventos internacionales totalmente importantes que obviamente definen el orden mundial y cómo las diferentes potencias están aliándose para construir esas nuevas estrategias de mecanismos como las negociaciones económicas, el tema de la seguridad, la crisis climática que veíamos hace un momento. Creo que eventos como la cumbre de los BRICS, que recordemos es esta cumbre que se da entre países oficiales importantes, principales, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para contener una forma diferente y mostrarle al mundo una forma diferente de desdolarizar el mundo y pues preparar para que sus monedas entren a jugar en el mercado internacional. Otro evento muy importante, Julián, también la reunión, la cumbre del G20, donde pues tuvo gran relevancia Colombia, sobre todo por su capacidad de negociar y demostrar esa apertura al mundo y la forma en que se ve o se percibe de cara al mundo a Gustavo Petro como un líder mundial, un líder que habla precisamente de lo más importante, que también fue epicentro acá a Colombia, que tiene que ver con la COP16, el evento más importante del ambiente en el mundo. Es lo que yo recuerdo también que a nivel internacional pues marcó la agenda y que suscitó diferentes debates en torno a la economía, en torno al medio ambiente y también pues a diferentes dinámicas culturales de cara al futuro del mundo. También pues hay hechos como la caída de Bashar al-Assad en Siria, también la llegada de la primera presidenta a México después de el mandato de AMLO, de López Obrador, ¿sí?, de Claudia Sheinbaum. También pues esa unidad latinoamericana que se dio en el G20, también pues muchos eventos deportivos que se dieron también este año, la Copa América, la final de la Champions, que siempre pues se llevan los reflectores y por supuesto un mapa político creo que muy llevado hacia cómo se están comportando las elecciones en diferentes lados del mundo, como por ejemplo, eso sí lo tengo que cobrar, sí, Donald Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos, claro, a pesar de que muchos daban por ganador a Kamala Harris, y las expectativas que había frente a estas elecciones en Venezuela, que como vimos pues hasta el momento pues no ha sucedido nada. Y sobre esos eventos electorales que vivió el mundo también pues muchas reflexiones nos quedaron para Colombia, ¿no? Pues se acerca también una temporada muy difícil en términos políticos acá en Colombia y por supuesto nosotros que históricamente hemos replicado mucho de lo que ha sido Estados Unidos en su dinámica política, pues nos deja varias enseñanzas esta victoria de Donald Trump y aquí en Tercer Canal pues obviamente nos acompañaron diferentes analistas para
para contarnos cuáles eran esos importantes sucesos que marcaron un derrotero en la historia electoral y política, no solamente de países potencia como Estados Unidos, sino también lo que nos deja de legado para las próximas elecciones que se celebrarán en Colombia. Sí, vamos a hacer un breve conteo de nuevo de los hechos que repasamos el día de hoy. El Claro primero que tiene sí. que ver con el 2024, el expresidente Álvaro Uribe, quien fue llevado a juicio a principios de este año, oficialmente el 9 de abril de 2024. Sí. Después seguimos con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, que fue pues conocido por la periodista Paula Bolívar y que pues terminó de unos sobrecostos en unos carrotanques a unos sobornos al Congreso Pleno, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, pues según lo que dice la Fiscalía. Y cómo no olvidar esa polémica decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral en torno a la campaña de Gustavo Petro y de esa investigación por una presunta violación a los topes de campaña, que pues ha desencadenado una serie de críticas y más porque recordemos también, Julián y televidentes, que es algo muy valioso que hizo el Tercer Canal, recopilar información al respecto de la persona que llegó a ser presidente de este Consejo Nacional Electoral, que fue altamente cuestionado y criticado por casos de violencia de género. Recordemos también que la representante implicada en este caso de acoso nos dio una interesante entrevista en este espacio, la representante a la Cámara Ingrid Aguirre. Sí, de Fuerza Ciudadana. También tuvimos pues el país emocionado, con mucha esperanza frente a una llegada después de más de 20 años a una final de la Copa América y que lastimosamente no se pudo dar, pero que inicia ese camino para poder, si queremos, aspirar a un mundial en el 2026 y asimismo la histórica medalla de Ángel Barajas en París 2024. Que a este triunfo también hay que agregarle, Julián, que tuvimos una excelente participación por parte de la categoría de halterofilia. Nuestros levantadores de pesa, que también hicieron su trabajo, no se llevaron pues propiamente una medalla de plata, que fue el máximo logro que alcanzamos en estos Juegos Olímpicos de París 2024, pero sí medalla de bronce y unos importantes resultados que por y de supuesto, plata también. así es, que motivan a todos los colombianos a luchar por sus sueños. Veíamos a un Jason López emocionado, que fue recibido con mucho cariño acá por los colombianos, también a una levantadora de pesas, se me escapa el nombre en este momento, pero que fue madre, que tuvo que afrontar una serie de condiciones para llegar a ese título y a ese reconocimiento tan importante en los Juegos Olímpicos de París. Como también lo comentábamos, la llegada al poder de nuevo de Donald Trump después de perder las elecciones pasadas con Joe Biden y después de haberlas ganado contra Hillary Clinton y esta vez pues triunfador frente a Kamala Harris, quien todos los pronósticos daban como absoluta ganadora. Y esa campaña de pues el rotundo ganador de la presidencia de Estados Unidos nos dejó unas imágenes muy interesantes para entender y dimensionar la importancia que tienen estas estrategias de campaña en torno a lo digital. Veíamos un Donald Trump desafiante que atribuía pues o se iba al ámbito personal, familiar de esta candidata que le hizo el contrapeso Kamala Harris, y veíamos también unas imágenes como él en un McDonald's criticando lo que ha sido la historia laboral de su contrincante y también, perdóname, lo menciono porque me parece muy importante, la capacidad que estarían perdiendo o sumando algunas firmas encuestadoras en torno a las proyecciones de quiénes son los ganadores de estos cargos tan importantes como la presidencia de Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino también en Colombia y por supuesto también todos los ojos en Venezuela después de esas elecciones que pues eran ese paso para ver si de pronto Estados Unidos le quitaba el bloqueo, pero que pues explotó en denuncias de fraude, en una imposición de Nicolás Maduro y por supuesto también en que toda la oposición saliera del país pues en búsqueda de defender la democracia desde otras instancias. Además, porque hay que mencionar que estas elecciones en Venezuela pues se vieron muy permeadas por diferentes controversias, incluso antes de que se oficializara la campaña electoral, porque precisamente muchos miembros de la oposición y muchos venezolanos que si bien no son 100% simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro o de la oposición venezolana, sí manifestaban que se le estaba haciendo como una jugadita a quien debió ser la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, quien ha jugado también un papel muy importante en esa búsqueda de la verdad al respecto de lo que fueron los resultados de estos comicios en Venezuela.
Bueno, escándalos como el de Puff Daddy, acusado por tráfico sexual y crimen organizado, con diferentes fiestas, con imágenes con actores muy reconocidos, incluso artistas colombianos. También tuvimos pues esa histórica condena contra Chiquita Brands por el tema de la financiación y apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia. Importante de estos dos casos es que vuelve y juega y vuelve, se pone a la mesa de discusión la manera en cómo se construye pues la fama, el éxito de muchas figuras públicas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y cómo en estos espacios también se pueden gestar, digamos que actividades sumamente reprochables, como el tema del tráfico e incluso la pedofilia. No es la primera vez que nosotros escuchamos del involucramiento de figuras y además también políticas en este tipo de entramados que pues resultan muy reprochables por parte de la ciudadanía. También la polémica elección del reemplazo del fiscal Barbosa y de pues la entonces fiscal encargada Marta Mancera. Esto todo pues que quedó con estas denuncias que también hizo Amelia Pérez aquí en exclusión al Tercer Canal sobre una banda criminal o al margen de la ley que le impediría llegar a este cargo, y por supuesto la eventual elección de Luz Adriana Camargo. Sobre este caso, importante reconocer y resaltar que pese a una vasta preparación que tenía la doctora Amelia Pérez, pues jugó más en contra un supuesto chisme, y eso también nos pone a pensar, Julián, en el impacto que hoy tienen las redes sociales, porque fue a través de una publicación que hizo su esposo, en su momento, lo que le ocasionó echarse para atrás en un proceso que ella venía construyendo, porque pues su trayectoria la respalda. Sin embargo, hoy pues dentro del gobierno de Petro está fungiendo una labor muy importante que representa también esa actividad y ese deseo que tiene el presidente Gustavo Petro de reivindicar al Estado con las víctimas, y eso lo está haciendo la doctora Amelia Pérez a través de la dirección de la Sociedad de Activos Especiales. También pues ese triunfo legislativo que tiene hasta el momento el gobierno Petro, que es esa reforma pensional que está en veremos por cuenta de la revisión de la Corte Constitucional, y esa denuncia muy importante que ha resonado desde que se inició sobre la compra ilegal de Pegasus. Bueno, muy importante al tema de las reformas que nosotros acá lo hemos comentado ampliamente, Julián, es que si bien este es un logro, también se dieron unos golpes contundentes a las reformas del gobierno del cambio, empezando pues por lo que sucedió con la ley de financiamiento, que hoy conocemos que pues ya se dio, fue a través de un decreto, precisamente porque no hubo voluntad del Congreso de la República de dar pues esta importante discusión. Y sobre la reforma laboral, un tema muy importante para miles de trabajadores y trabajadoras en Colombia, pues ya se radicó esta reforma para su tercer debate en el Senado de la República. Cabe mencionar que allá pues las fuerzas son mucho más difíciles y diferentes en comparación con la Cámara de Representantes, porque sabemos que aunque en la Cámara sí hay voluntad de por lo menos dar la discusión, en el Senado, y principalmente quien preside al Senado de la República, Efraín Cepeda, pues ha manifestado su intención de eliminar a toda costa estas reformas del cambio. Y pues obviamente una de nuestras banderas en los últimos meses aquí es del Tercer Canal, y es esa masacre laboral que ha ocurrido en el Canal 1 después de la llegada del Grupo Prisa a este canal público, y que esperamos que pues ya ha dado algunas respuestas el ministro Mauricio Liscano, pero que el debate que se tenía presupuestado en la comisión sexta del Senado de la República, y la cual pues fue totalmente censurado. Sí, justamente sobre ese tema nosotros tuvimos acá en la mesa de análisis de Tercer Canal al senador Wilson Arias, quien ha sido un abanderado de la lucha de los trabajadores de Canal 1, que hay que decirlo, son miles de personas que se quedaron en el desempleo y que pues obviamente sufrieron las consecuencias de un abandono por parte del gobierno, principalmente del Ministerio de las TIC, que en esas declaraciones que usted menciona que no fueron las mejores, porque simplemente el ministro salió en una publicación de X, en un video, obviamente pues guionado, estructurado sobre pues el tema de la situación del Canal 1, pues desconoce algo mucho más valioso para todos los colombianos, que es la soberanía y también la democratización de la información en Colombia, porque se perdió la oportunidad de mostrar un contenido mucho más centrado en la realidad de nuestro país, de las regiones, de la cultura, de lo que se vive día a día y de lo que se puede trabajar o practicar en pro de un mejor desarrollo para el país.
la intensificación de la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y por supuesto también el conflicto en Gaza, que ha dejado millones, miles, decenas, centenares de muertos al día de hoy, y que tienen al mundo polarizado y pidiendo que se acabe con un genocidio contra el pueblo palestino, pero también por supuesto con muchas bajas también del pueblo israelí. Una situación que ha puesto a tambalear la rigurosidad y la importancia que entra a tener la Organización de las Naciones Unidas como mediadora frente a estos conflictos, y además un escenario donde debería castigarse categóricamente a todos estos países que han incurrido en una violación grave de los derechos humanos, donde han fallecido no solamente mujeres, familias enteras, sino que nos hemos quedado con unas imágenes tristes de niños fallecidos como víctimas de este conflicto que, por ejemplo, en el caso de Israel-Gaza se ha justificado históricamente por temas religiosos. Lo que realmente hay detrás de todo esto son intereses políticos y económicos, donde también entran a jugar potencias, Julián, que hay que decirlo, poco les importa a la gente, sino lo que estratégicamente les puede dar esos territorios para sus economías. Y por supuesto, esas consecuencias del cambio climático con el desastre climático que hay en Sudamérica, esos incendios que se presentaron durante todo el año en la Amazonía, y por supuesto también aquí en nuestra capital, en Bogotá, en los Cerros Orientales, y que hoy nos tienen en un racionamiento sin fecha de caducidad, sí, a la expectativa de lo que pueda pasar, y muchos que no creían con las consecuencias del cambio climático a la vuelta de la esquina. Más que expectativa, Julián, yo diría que incertidumbre, porque nuevamente vemos unos avisos de que, por ejemplo, el embalse de Chuza, de Chingaza, está nuevamente en una capacidad del 50%. ¿Usted se imagina lo que se nos va a venir en enero cuando arranque esta temporada también de mucho calor, de mucho sol que se siente? Es que ya se está sintiendo, Julián, sin esta, certeza de unas medidas que de verdad contribuyan a elevar los niveles de estos embalses, nos deja una incertidumbre muy grande y también una reflexión significativa a nivel mundial, porque nosotros hemos visto, Julián, que a lo largo de la historia se han cambiado los diferentes conceptos, que para que no asumamos la responsabilidad de lo que sucede. Antes se hablaba claramente, contundentemente de un cambio, de un calentamiento global, y ahora lo estamos asumiendo como un cambio climático, pero el mundo, el planeta Tierra se está calentando, y por eso hoy en día también vemos inundaciones acá en Bogotá. Sí, y en el norte, que es donde están los intereses más grandes de por lo menos el distrito capital. Pero bueno, y para ustedes, ¿cuál es la noticia más importante de este 2024 a nivel Colombia y a nivel mundial? ¿Qué hechos nos faltaron meter aquí en este gran resumen? Déjenos sus comentarios y compartan este video. También queremos aprovechar estos últimos días del año para agradecerles a todos su sintonía durante todo el 2024 con el Tercer Canal, su acompañamiento, sus donaciones, suscribirse, seguirnos en las diferentes redes sociales. Esto ha sido un apoyo para que podamos seguir con esta labor periodística y que el 2025 podamos venir recargados de energía, de información, de investigaciones y de noticias para seguir llevándoles la agenda alternativa. Así es, Julián. Gracias a todas esas personas que se conectaron diariamente con este espacio de la mesa de análisis. Personalmente tengo que agradecerles, porque sé que llegue una cara nueva a veces resulta un poco incómodo, pero aquí no importan las caras, lo que importa es la intención y ese objetivo que tiene Tercer Canal de llevar una información alternativa, fresca, diferente, en un espacio de verdadero análisis con invitados, expertos o implicados en las situaciones que nos afectan a todos y a todas. También queremos hacerle ese reconocimiento a nuestra audiencia en el exterior, que ha decidido optar por nuestra información para saber qué era lo que estaba pasando en los países donde están viviendo, por ejemplo en Estados Unidos con las elecciones, en Venezuela. También tenemos una amplia audiencia en España que nos acompañó en todo este cubrimiento que hicimos sobre esas también crisis por el tema climático en España, en Valencia. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por seguir eligiéndonos y acompañándonos en este gran espacio, no solamente con nosotros, sino también con toda la parrilla de Tercer Canal, Julián.
Y por supuesto a todo el equipo técnico que hace esto posible, a Camilo, a Mabel, a Oscar, a Milton, a Esteban, a Dylan, a Nasli, a Néstor, a Benjamín, a nuestro director Andrés, a la señora Luz, bueno, a todas las personas que hacen esto posible y que pues hacen que esta oportunidad o esta propuesta periodística pueda seguir en funcionamiento y podamos seguir pues llevándole toda esta información. Así que muy agradecidos, deseándoles un feliz año y recordándoles siempre que somos el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. Tenemos que centrar el subsidio en donde la gente más lo necesita. No es en la gente que puede trabajar, a la cual hay que estimular hacia el trabajo y ayudar al trabajo. Es en los sectores de la sociedad que no se les pide el trabajo o ya no pueden trabajar. Con nuestros equipos técnicos hemos trabajado un convenio que beneficia a 9.300 familias, en su mayoría campesinas y también étnicas. Este programa tiene como objetivo mitigar el hambre en las zonas de Colombia donde más hambre existe. Es un programa que entrega insumos para estas poblaciones. Muchos escogieron avicultura, pero también hay entregas de ovejas para mejorar la seguridad alimentaria de las familias. Bueno, primera vez en mi vida pues llega un proyecto aquí de prosperidad social con tanta acogida, un proyecto excelente. Nos trajeron la semilla, nos han traído las herramientas. Y en este país donde 7 millones de colombianos aguantan hambre, sé que estas pequeñas obras contribuyen a mitigar ese que puede ser el flagelo más terrible que pueda sufrir un ser humano, que es el hambre. Muy agradecida en verdad por la oportunidad que nos han dado de recibir esta bendición, poder tener en nuestro hogar esta hortaliza que en verdad ha sido una bendición para nosotros. Un proyecto muy querido, muy próspero para la salud, para uno alimentarse, tiene muchas cosas que tiene que uno agradecerle a este proyecto. Quiero traerle este mensaje del presidente. Estamos seguros de que esa Colombia Profundo se va a transformar. Es la manera, la única tal vez, de poder alcanzar una paz verdadera, es haciendo que la gente que nunca ha tenido nada tenga por lo menos un acercamiento a la prosperidad, un acercamiento a una vida digna. La esencia de esta lucha de tantas décadas de los movimientos progresistas tiene que culminar sí o sí con que este país tenga más justicia social. Estamos poniendo la primera piedra. Esto se instala sobre el suelo, solo necesita una plaqueta de cemento y sobre ella se arma con el mismo confort, pero rápidamente unas instalaciones que permiten prestar el servicio ya. Presidente Petro nos encomendó acabar con el hambre en Colombia y en lo posible con la pobreza extrema. Que construyéramos 1000 centros de abastecimiento en todo el país para que los campesinos pudieran llevar sus mercados, venderlos, puesto que no habría intermediarios. Nosotros vamos a hacer 150 en 8 meses.